¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de pasar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 6. Es decir, tuvimos un 67% de efectividad. Espero te haya ayudado, nos seguimos manteniendo en el promedio. Y si te están gustando los videos, no te olvides de suscribirte, dándole al clic rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol masculino del sábado 20 de agosto. Vamos a empezar con la Bundesliga. El encuentro entre el Borussia Dortmund versus el Werder Bremen. Veamos. Un momento, está cargando la información. Pero un momento. Bien. Vemos que bajas, pues tiene una baja el Borussia Dortmund y el Werder Bremen tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Borussia Dortmund viene bien, solo tiene una derrota, mientras que el Werder Bremen de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que el Werder Bremen es un equipo irregular, ni bien ni mal, pero vemos que como mínimo hace un gol. Veamos enfrentamientos entre ellos, pues una victoria por el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, tercera victoria para el Borussia Dortmund, una victoria para el Werder Bremen y un empate, es decir que el Borussia Dortmund es el favorito. Vamos a ver cómo es el Borussia Dortmund del local, y el Borussia Dortmund del local tiene una victoria, 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Borussia Dortmund del local es un equipo irregular, ni bien ni mal. Veamos a ver cómo le va al Werder Bremen, y el Werder Bremen como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que el Werder Bremen juega bien. Como visitante solo tiene una derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos en la tabla de posiciones cómo le va. En la tabla de posiciones el Borussia Dortmund está en la posición 3 con 6 puntos y el Werder Bremen en la posición 10 con 2 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana el Borussia Dortmund y un 23% a que gana el Werder Bremen. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Borussia Dortmund. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Celta de Vigo versus el Real Madrid. Veamos las bajas, pues el Celta de Vigo tiene una baja y Real Madrid tiene 3 bajas. Vamos ahora a las estadísticas, y en las estadísticas el Celta de Vigo de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Celta de Vigo no juega nada bien, aún no conoce la victoria, mientras que el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Real Madrid viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, mientras que enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid, tercera victoria para el Real Madrid, cuarta victoria y un empate, es decir que el Real Madrid es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Celta de Vigo de local, y Celta de Vigo de local tiene un empate, 2 derrotas, 2 victorias, es decir que el Celta de Vigo de local es un equipo irregular, ni bien ni mal. Vamos a ver cómo le va a Real Madrid como visitante, y Real Madrid como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Real Madrid como visitante es un equipo irregular, ni bien ni mal. Pasemos en la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Real Madrid está en la posición 5 con 3 puntos y el Celta de Vigo en la posición 9 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 17% a que gana el Celta de Vigo y un 73% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, o empatan o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva en Europa, que es la Premier League. El encuentro de Tottenham versus el Wolves. Veamos si bajas, pues el Tottenham tiene 2 bajas y el Wolves también tiene 2 bajas. Vamos a ver cómo le va en las estadísticas. En las estadísticas al Tottenham de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota, es decir que el Tottenham viene bien, vino jugando bien, no solo tiene una derrota. Veamos a ver cómo le va al Wolves. Al Wolves de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que el Wolves no viene nada bien, aún no conoce la victoria. Y vean enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Wolves, una victoria para el Tottenham,
segunda victoria para el Tottenham, tercera victoria para el Tottenham y un empate, es decir que Tottenham es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Tottenham de local, y Tottenham de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Tottenham viene jugando bien como local. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Vamos a ver cómo le va al Wolves como visitante, y el Wolves como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que el Wolves no juega nada bien como visitante. Vamos en la tabla de posición. En la tabla de posición Tottenham está en la posición 4 con 4 puntos y el Wolves en la posición 14 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana el Tottenham y un 29% a que gana el Wolves. El pronóstico para este encuentro es primer gol en marcar es del Tottenham, ¿no? Primer gol del Tottenham. Pasemos al siguiente encuentro. El encuentro entre el Crystal Palace versus el Aston Villa. Vamos al C baja. Crystal Palace tiene 4 bajas y el Aston Villa tiene 2 bajas. Vamos ahora a las estadísticas, y en las estadísticas a Crystal Palace de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota, es decir que Crystal Palace viene bien, solo tiene una derrota. Mientras que al Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. El Aston Villa viene mejor que el Tottenham, ¿no? Que el Crystal Palace. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y en enfrentamientos entre ellos pues hay un empate, una victoria para el Aston Villa, una victoria para el Crystal Palace, segunda victoria para el Aston Villa y tercera victoria para el Aston Villa. Es decir que el Aston Villa es el favorito. Vamos a ver con el Crystal Palace de local. El Crystal Palace de local tiene una derrota, 3 victorias, un empate, es decir que juega bien como local. El Crystal Palace solo tiene una derrota, mientras que el Aston Villa como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. También viene jugando bien el Crystal Palace como visitante. Vamos a ver cómo les va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones del Aston Villa está en la posición 9 con 3 puntos, mientras que Crystal Palace en la posición 16 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 29% a que gana el Crystal Palace y un 38% a que gana el Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al la siguiente liga y nos vamos a la Serie A, al calcio. El encuentro entre Inter versus el Spezia. Veamos, el Inter tiene una baja y el Spezia tiene 1, 2, 3, 4, 5 bajas, casi medio equipo. Tomar en cuenta esas bajas. Vamos a ver cómo le va al Inter de local. Y el Inter de local tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates. Es decir que el Inter no viene nada bien jugando en los últimos 5 encuentros. Mientras que el Spezia de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir que el Spezia viene mejor. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Inter, segunda victoria para el Inter, un empate y tercera victoria para el Inter. Es decir que el Inter es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Inter de local. Y el Inter de local tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias. Es decir que el Inter viene jugando bien. Y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Spezia como visitante tiene un empate, 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que el Spezia también viene jugando bien como visitante. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Inter está en la posición 6 con 3 puntos y el Spezia en la posición 9 con 3 puntos. Las casas de apuestas les dan un 75% a que gana el Inter y un 0% a que gana el Spezia. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y más 1.5 goles. Una apuesta doble local y más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro entre el Oporto versus el Sporting. Veamos bajas, pues el Oporto tiene una baja y el Sporting también tiene una baja. Vamos a ver en las estadísticas. Y en las estadísticas al Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, así que el Sporting no viene nada bien.
Veamos a ver enfrentamientos entre ellos. Pues una victoria para el Oporto, segunda victoria para el Oporto, un empate, segundo empate y tercer empate. Es decir que el Oporto es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Oporto de local. Y el Oporto de local tiene 5 victorias de 5. Es decir que juega muy bien de local, se hace fuerte, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Sporting de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que viene jugando bien el Sporting como visitante, 3 victorias de 5 partidos. Es un buen promedio. Veamos la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Oporto está en la posición 1 con 6 puntos. Y el Sporting en la posición 5 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana el Oporto y un 33% a que gana el Sporting. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Oporto. Bien, ahora nos vamos a Sudamérica y nos vamos al Brasileirão o la Serie A de Brasil. El encuentro entre el Atlético Mineiro versus el Goiás. Veamos, pues el Atlético Mineiro tiene una baja y el Goiás tiene 5 bajas, es decir que medio equipo. Veamos en las estadísticas y en las estadísticas al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, una victoria, solo un empate, es decir que no viene nada bien el Atlético Mineiro. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, mientras que el Goiás de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, tampoco viene nada bien el Goiás, ambos no vienen bien para este encuentro. Y en enfrentamientos entre ellos pues hay un empate, una victoria para el Goiás, una victoria para el Atlético Mineiro, segunda victoria para el Atlético Mineiro y segundo empate. Es decir que el Atlético Mineiro es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Atlético Mineiro como local. Y el Atlético Mineiro como local tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir que el Atlético Mineiro no juega nada bien como local. Veamos cómo le va al Goiás como visitante. El Goiás como visitante tiene 3 empates, 2 derrotas. Es decir que el Goiás no juega nada bien como visitante. Veamos cómo les va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético Mineiro está en la posición 7 con 35 puntos. Y el Goiás está en la posición 13 con 26 puntos. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana el Atlético Mineiro y un 34% a que gana el Goiás. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Atlético Mineiro. Pasemos al siguiente encuentro, el encuentro entre el Fluminense versus la Coritiba o Coritiba. Veamos a ver cómo le va. Si hay bajas, veamos, el Fluminense tiene una baja y Coritiba tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Fluminense de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Es decir que el Fluminense viene bien, solo tiene una derrota. Mientras que Coritiba de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria. Es decir que la Coritiba no viene nada bien, 4 derrotas de 5 no es un buen promedio. Mientras que veamos enfrentamientos entre ellos, una victoria para Coritiba, un empate, una victoria para el Flamengo, segundo empate y segunda victoria para el Fluminense. Es decir que ligeramente el Fluminense es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Fluminense de local. Y Fluminense de local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Fluminense juega muy bien de local, se hace fuerte de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Coritiba como visitante de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5. Coritiba juega pésimo como visitante, aún no conoce la victoria. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Fluminense está en la posición 4 con 38 puntos. Y Coritiba está en la posición 18 con 22 puntos. Las casas de apuestas les dan un 27% a que gana Fluminense y un 35% a que gana Coritiba. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Fluminense. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de Chile. El encuentro entre la Universidad Católica versus el Audax. Ya están en zonas de octavos de final, bueno, hay baja, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a la Universidad Católica de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que la Universidad Católica viene bien, solo tiene una derrota, mientras que el Audax de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir que el Audax viene jugando bien, 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para la Universidad Católica, una victoria para el Audax,
segunda victoria para la Universidad Católica, segunda victoria para el Audax y un empate, es decir que están igualados, no hay un favorito en enfrentamientos entre ellos. Vamos a ver cómo le va a la Católica de local, y la Católica de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir la Católica es un equipo irregular jugando local, ni bien ni mal. Veamos cómo le va al Audax como visitante, y el Audax como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el Audax viene jugando bien como visitante, pero vemos que como mínimo hace 2 goles como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana la Universidad Católica y un 27% a que gana el Audax. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, o gana el local o empatan. Una posibilidad doble, 1x. Bien, nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Perú, el torneo clausura. No, perdón, disculpen. Nos vamos a la primera división de Uruguay, la Liga de Uruguay, el encuentro entre el Nacional versus el Wanderers. Veamos, no hay baja, nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Nacional no viene jugando bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y el Wanderers de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Wanderers es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y en enfrentamientos entre ellos pues hay un empate, una victoria para el Wanderers, una victoria para el Nacional, segunda victoria para el Nacional y tercera victoria para el Nacional, es decir que el Nacional es el favorito. Veamos a ver cómo le va al Nacional como local, y el Nacional como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Nacional juega bien como local, 4 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el Wanderers de los últimos 5 encuentros como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria, es decir que el Wanderers no juega nada bien como visitante. Veamos a ver cómo le va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Nacional está en la posición 5 con 6 puntos y el Wanderers está en la posición 10 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana el Nacional y un 23% a que gana el Wanderers. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo de suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, nos vemos, cuídense.